Personas bellas del mundo, esta historia es de superación y valentía. El vídeo comienza así. Melissa y su inseparable amiga Jane compartían una pasión por los caballos que las unía desde la infancia. Crecieron juntas en una pequeña comunidad rodeada de campos y senderos que exploraban cada vez que salían a pasear con sus adorados corceles. Jane tenía un caballo llamado Centella, un imponente ejemplar negro, mientras que Melissa montaba a Rayo, un veloz y elegante corcel blanco. Un día soleado, como de costumbre, decidieron emprender un paseo a caballo por los caminos familiares. La brisa acariciaba sus rostros y el sonido rítmico de los cascos resonaba en el aire. La risa y la charla animada entre Melissa y Jane llenaban el entorno, creando un cuadro de serenidad y amistad. Sin embargo, la tranquilidad se vio bruscamente interrumpida cuando, en un instante, un estruendoso rugido de motor rompió la armonía. Un camión descontrolado se acercaba velozmente, incapaz de detenerse a tiempo. A pesar de los esfuerzos de ambas jóvenes por maniobrar y evitar la colisión, la tragedia se hizo inevitable. El impacto fue brutal. El camión golpeó a los caballos y a las jóvenes jinetes, dejando un rastro de caos y desesperación. Melissa y Rayo, a pesar de estar gravemente heridos, fueron trasladados de urgencia a la clínica veterinaria más cercana. Mientras los veterinarios luchaban por salvar a Rayo, Melissa se debatía entre la vida y la muerte. La noticia del accidente se esparció rápidamente, sumiendo a todos en una profunda preocupación y tristeza. La historia de Melissa y Rayo apenas comenzaba, marcada por el dolor y la pérdida. Sin embargo, también se vislumbraba la posibilidad de resiliencia y superación en medio de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Melissa y su caballo, a pesar de estar gravemente heridos, lograron sobrevivir al accidente. Fueron llevados de inmediato a las clínicas más cercanas, donde recibieron atención médica urgente. Mientras tanto, la noticia de la tragedia se extendió por la pequeña comunidad, dejando a todos consternados por la pérdida de Jane y Rayo. Melissa, aún aturdida por el impacto emocional y físico, pasaba cada momento preocupándose por su fiel amigo equino y lamentando la pérdida de Jane. A pesar del dolor, la fuerza interior de Melissa la impulsó a centrarse en la recuperación de su caballo y en enfrentar la difícil realidad que se presentaba. En la clínica veterinaria, los médicos luchaban contra el tiempo para salvar al caballo de Melissa. A medida que los días pasaban, la comunidad se unía en un gesto de apoyo. Vecinos, amigos y familiares ofrecían ayuda y consuelo a Melissa, reconociendo la fortaleza que mostraba ante la adversidad. El caballo de Melissa, bautizado como Rayo, demostró una resistencia sorprendente. A medida que avanzaba en su recuperación, Melissa y Rayo forjaron un vínculo aún más fuerte. Juntos superaron la tristeza y las secuelas del accidente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia para la comunidad. Con el tiempo, Melissa decidió honrar la memoria de Jane creando un pequeño santuario en el campo donde solían pasear juntas. Plantó flores y colocó una placa conmemorativa que recordaba la amistad y los momentos compartidos. El santuario se convirtió en un lugar de reflexión y consuelo para todos aquellos que habían sido tocados por la pérdida. La historia de Melissa y Rayo inspiró a la comunidad a valorar la importancia de la amistad, la fuerza interior y la capacidad de recuperarse incluso en los momentos más oscuros. Aunque la tristeza por la pérdida de Jane siempre estaría presente, la historia de Melissa y Rayo demostraba que la vida podía encontrar caminos inesperados de curación y renovación. La noticia de la muerte de Jane golpeó a Melissa como un vendaval, pero lo que no sabía era que ocultaron la verdad sobre las circunstancias del accidente para protegerla de un dolor aún mayor. Melissa, mientras estaba inconsciente debido a sus propias lesiones, fue sometida a una cirugía de emergencia para amputar una de sus piernas, dejándola marcada física y emocionalmente para siempre. A medida que Melissa despertaba en el hospital, se encontró con una nueva realidad devastadora. La ausencia de su amiga y la pérdida de su pierna la sumieron en un estado de caos y desesperación. La frustración se apoderó de ella, y su relación con su familia se volvió tensa, como si la tragedia hubiera creado un abismo insuperable entre ellos. Rayo, el leal caballo de Melissa, también sufrió las secuelas del trauma. Sin comprender completamente la ausencia de Jane y sintiendo la agitación emocional de Melissa, el equino se volvió agresivo y difícil de manejar.
Los expertos en equinos no apostaban por que se salvara, pero la madre de Melissa, reconociendo el profundo vínculo entre su hija y el caballo, se negó a abandonarlo. Decidida a encontrar una solución para Melissa y Rayo, la madre emprendió un viaje desafiante a la otra punta del mundo en busca de ayuda especializada. Durante su travesía, se encontró con expertos en terapia equina y rehabilitación para personas con amputaciones. A través de esta odisea, aprendió sobre métodos innovadores y enfoques terapéuticos que podrían ayudar a Melissa a superar el trauma físico y emocional, y a Rayo a recuperar su equilibrio. El viaje de la madre no solo buscaba una cura física, sino también la reconstrucción del alma de su hija y la restauración del lazo único entre Melissa y Rayo. La historia de superación y resistencia estaba por escribirse, con la esperanza de que el amor y la perseverancia pudieran vencer incluso las adversidades más desgarradoras. Después de una intensa búsqueda, la madre de Melissa finalmente encontró un rancho especializado en terapia equina y rehabilitación. Sin embargo, el dueño del rancho, un hombre de apariencia ruda y con un pasado complicado, inicialmente se mostró reacio a aceptar el desafío de trabajar con Rayo. La madre, persistente y convencida de que este lugar era la última esperanza para la recuperación de Rayo, decidió negociar con el dueño del rancho. Tras largas conversaciones y compartir la conmovedora historia de Melissa y Rayo, logró persuadirlo de que aceptara el reto de trabajar con el agresivo caballo. A regañadientes, el dueño del rancho aceptó la propuesta. Sin embargo, estableció condiciones estrictas y plazos ajustados. Era un desafío que implicaba no solo rehabilitar a Rayo, sino también ayudar en la recuperación emocional de Melissa, cuyo espíritu se había quebrantado después de la tragedia. La llegada de Melissa y Rayo al rancho marcó el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y esperanza. Con paciencia y determinación, el dueño del rancho y su equipo comenzaron a trabajar con Rayo, utilizando métodos de terapia equina innovadores. Al mismo tiempo, involucraron a Melissa en el proceso, fomentando una conexión más profunda entre ella y su caballo. A medida que las semanas pasaban, la transformación comenzó a ser evidente. Rayo, bajo la guía experta y la dedicación de todos en el rancho, empezó a recuperar su equilibrio y a mostrar signos de tranquilidad. La progresión de Rayo no solo trajo alivio a la madre de Melissa, sino también una chispa de esperanza a la adolescente, quien comenzó a redescubrir la conexión especial que compartía con su caballo. La historia de superación, la inquebrantable relación entre Melissa y Rayo se estaba tejiendo en las vastas tierras del rancho, donde cada pequeño avance representaba un paso más hacia la sanación y la renovación. Aunque el camino de Melissa hacia la recuperación fue difícil y lleno de desafíos, el ambiente en el rancho gradualmente empezó a cambiar. Melissa, inicialmente rebelde y reacia a colaborar, comenzó a abrirse lentamente a las terapias equinas y a la atención amorosa del equipo del rancho. La paciencia y dedicación de todos involucrados, combinada con la inquebrantable conexión entre Melissa y Rayo, llevaron a pequeños pero significativos avances. La madre de Melissa, mientras tanto, encontró en el dueño del rancho un apoyo inesperado y valioso. A medida que trabajaban juntos para ayudar en la rehabilitación de Rayo y en la recuperación emocional de Melissa, compartieron experiencias, risas y lágrimas. En el proceso, la madre y el dueño del rancho descubrieron que, en medio de la adversidad, habían encontrado el consuelo y el amor en el otro. La historia tomó un giro inesperado cuando la madre de Melissa y el dueño del rancho se enamoraron perdidamente el uno del otro. La chispa inicial que surgió de la colaboración y el cuidado mutuo se convirtió en una llama ardiente de amor. Juntos, decidieron embarcarse en un nuevo camino, fusionando sus vidas en una historia que celebraba la superación, la resiliencia y el poder curativo del amor. Mientras Melissa avanzaba en su proceso de recuperación y encontraba consuelo en la transformación positiva de Rayo, la nueva familia formada por su madre y el dueño del rancho se convirtió en un faro de esperanza y renacimiento. La vida en el rancho, antes marcada por la tragedia, se llenó de risas, amor y la promesa de un futuro brillante, donde las heridas del cuerpo y del alma sanaban con el paso de los meses. El rancho se transformó en un refugio de curación no solo para Rayo, sino también para Melissa y su madre. Las terapias equinas, las conversaciones profundas y el apoyo constante del dueño del rancho se convirtieron en un bálsamo para las almas heridas. Melissa, aunque al principio resistente, encontró en el rancho un espacio donde podía expresar sus emociones sin juicio.
La conexión con Rayo se volvió más fuerte, convirtiéndose en una fuente de consuelo y fortaleza. A medida que trabajaba en su propia recuperación, Melissa comenzó a redescubrir la alegría en pequeños momentos, y la rebelión inicial se disipó dando paso a una joven más resiliente y esperanzada. La madre de Melissa y el dueño del rancho, unidos por la adversidad y fortalecidos por el amor que surgió entre ellos, decidieron formar una familia. Juntos, construyeron un hogar. En el rancho, donde la risa se mezclaba con el sonido de los cascos de los caballos y el aroma a campo fresco. La historia concluye con una imagen emotiva, una tarde tranquila en el rancho, donde Melissa, su madre, y el dueño del rancho miran el atardecer. Rayo pasta serenamente en el prado, una prueba viva de la resiliencia y el poder de la conexión entre humanos y animales. La familia, unida por el dolor superado y el amor compartido, encuentra consuelo y esperanza en la promesa de un mañana lleno de posibilidades. En el crepúsculo, mientras el sol se oculta en el horizonte, la nueva familia abraza el presente con gratitud y mira hacia el futuro con la certeza de que, a pesar de las adversidades, el amor y la perseverancia pueden tejer un tapiz de esperanza y renovación el tiempo. Con el paso de los meses, el rancho se transformó en un refugio de curación no solo para Rayo, sino también para Melissa y su madre. Las terapias equinas, las conversaciones profundas y el apoyo constante del dueño del rancho se convirtieron en un bálsamo para las almas heridas. Melissa, aunque al principio resistente, encontró en el rancho un espacio donde podía expresar sus emociones sin juicio. La conexión con Rayo se volvió más fuerte, convirtiéndose en una fuente de consuelo y fortaleza. A medida que trabajaba en su propia recuperación, Melissa comenzó a redescubrir la alegría en pequeños momentos, y la rebelión inicial se disipó dando paso a una joven más esperanzada. La madre de Melissa y el dueño del rancho, unidos por la adversidad y fortalecidos por el amor que surgió entre ellos, decidieron formar una familia. Juntos, construyeron un hogar en el rancho, donde la risa se mezclaba con el sonido de los cascos de los caballos y el aroma a campo fresco. La historia concluye con una imagen emotiva, una tarde tranquila en el rancho, donde Melissa, su madre, y el dueño del rancho miran el atardecer. Rayo pasta serenamente en el prado, una prueba viva del poder de la conexión entre humanos y animales. La familia, unida por el dolor superado y el amor compartido, encuentra consuelo y esperanza en la promesa de un mañana lleno de posibilidades. En el crepúsculo, mientras el sol se oculta en el horizonte, la nueva familia abraza el presente con gratitud y mira hacia el futuro con la certeza de que, a pesar de las adversidades, el amor y la perseverancia pueden tejer un tapiz de esperanza y renovación. Esto es todo el día de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete para formar parte de nuestro canal. Gracias por tu tiempo. Bendiciones. Nos vemos.